Hoy no va a haber plática. Hoy quise compartirles mi historia, abrirles mi corazón sobre el proceso de la pérdida de mi mamá, que algunas personas ya conocen, pero quise hacerlo porque se acerca el 10 de mayo. Van 5 años que mamá no está físicamente con nosotros, conmigo y mis hermanas, porque pues para ellas también es difícil. Y pues nada, quiero compartirles un poquito de mi proceso, de mi duelo. Mi mamá falleció el 3 de septiembre del año 2021. Ella falleció de COVID. Nosotros acabamos de pasar el 15 años de mi hija. Le habíamos hecho una pequeña celebración en un saloncito y también fue algo muy reducido, fue muy poquita gente porque por lo mismo. Ya estaban como que retomándose fiestas y pero con poca gente. Entonces, pasa el 15 años de mi hija, que es un viernes, y el sábado nosotros salimos fuera de la ciudad. eh, Teníamos unas vacaciones programadas como regalo también para mi hija, y mi mamá también salía también fueras el día domingo. En este viaje estuvimos mucho en contacto porque una familiar de nosotros, una prima, estaba mal. Creo que la habían internado, sí, sí la internaron, y y pues ahí mamá y yo estábamos de que cómo estaba y así, casi a diario estuvimos hablando. Y también como mamá era la primera vez que iba a esos lugares, pues yo también de que cómo le había ido y qué estaba haciendo. Ella se fue en un viaje que son de autobús, que van a varios destinos. Entonces pasan esos días y regresamos nosotros a la siguiente semana. Bueno, pasaron como 10 días y yo regreso, ella regresa un lunes y yo regreso un jueves. Yo en el transcurso de esas llamadas que nos hacíamos, yo le había dicho que si me ayudaba a recoger la cocina porque a mí pues no me gusta recoger la cocina. Y ella siempre, mi mamá era empleada doméstica, trabajó muchos años y era súper guapa para hacer limpieza. Y yo, habíamos dejado, como había pasado el 15 años y tenía yo un montón de cosas que hacer y había dejado trastes. Entonces yo le dije a mamá, si llegas tú primero que yo, pues me lavas los trastes. Y me dijo, sí, mija. Entonces llega ella el lunes y el martes me dice, ¿sabes qué, hija? Ando bien mala, se me hace que no te voy a poder ayudar a lavar los trastes porque pues me siento mal, ando mala de la garganta y así. Y yo le dije, está bien, pues no pasa nada, sí, y ve a consultar. Hablo el miércoles con ella y me dice, ya fue a consultar, ya me inyectaron, pero no me siento bien. Y me acuerdo que me decía ella, se me hace que es COVID. Y yo le decía, no, no creo que sea COVID porque les da mucha tos y ella nada más tenía dolor de garganta. Total, eh, ella estaba de que a lo mejor es eso y yo le decía que no porque pues le digo, no traes tos. Y pasa jueves, yo llego, la veo, recogí mis llaves porque yo le había dejado las llaves a ella, la veo, traía a mi sobrina que tenía meses, y ya la saludo y todo, y traía un cubrebocas y yo le decía, mamá, no es eso, no te sugestiones. Y así quedó. Pasó el viernes
Y luego el sábado me habla muy temprano por teléfono y me dice que si le puedo prestar el nebulizador porque ella se sentía muy mal y decía a lo mejor con ese pues pueda respirar mejor porque ella no podía respirar bien. Y yo fui y entonces yo todavía no medía la gravedad de lo que mi mamá sentía porque yo el viernes no fui, la vi el jueves, llegamos cansados del viaje y todo, que la cocina, que me puse a recoger y cosas, a acomodar, y hasta el viernes, hasta el sábado fui porque me pidió el nebulizador. Entonces cuando voy entrando a la casa y que la vi muy malita, estaba tirada en la cama y dije yo, no, pues esto no está bien. Y me acuerdo que estaba la cocina de ella, mamá era muy limpia, entonces tenía trastes con comida y yo decía, no, pues mamá sí se siente mal. Llegué y le dejé el nebulizador y todo, hablé con mi hermana Rocío y mi hermana Rocío llegó en un rato y me acuerdo que ella ayudó a recoger la cocina, le llevó un caldo y ahí estuvieron juntas y yo no recuerdo qué fui a hacer y regresé y la llevé a hacerse el examen del COVID y fuimos. Salió positivo, en el camino ella no podía respirar, se sentía mal, iba acostada completamente en la parte de atrás de la camioneta. Entonces ya pues me dijeron que en ese instante no, más tarde. Ella me dijo que le habían recomendado un doctor y yo hablé al doctor y para colmo era sábado, ya eran como las 5 o 6 de la tarde y nadie quería consultarla porque era sábado. Entonces conseguí un doctor y la llevé el domingo y el doctor la inyectó para, creo que abrirle los pulmones y mamá para que tuviera una mejoría y sí, sí se sintió un poquito mejor. Pero otra vez para en la tarde ella no podía pues respirar y se sentía muy mal. Para esto recuerdo que el lunes tenía la otra inyección, me dijo el doctor que a las 7 de la mañana y yo la llevé y no, el doctor fue a la casa y el doctor me dijo, ¿sabe qué señora? Su mamá necesita un oxígeno, pero ya de hospital. Ella está muy mal, necesita pues que la lleve al hospital. Y mamá pues no quería. Y pues ya más tarde como que se sintió más mal y dijo, ¿sabes qué, hija? Sí, llévame al hospital. Y la llevé. La llevé, me acuerdo que esa vez pues yo tengo que ir aquí a una clínica primero para que esa clínica me manden a un hospital donde están todas las especialidades, porque la clínica que está aquí solamente es como que un filtro para poderte eh, atender en el otro hospital que están los especialistas. Es la clínica 67. Yo fui a la clínica 19 y me acuerdo que mamá no podía ni caminar bien y pues yo llegué y la verdad no podía con ella. Yo pedí una silla de ruedas y me dijeron que no había, que no tenían el servicio de silla de ruedas por lo mismo del COVID. Entonces yo me acuerdo que pues iba batallando con ella y sentía muy feo porque sentí una impotencia muy, muy fea que nadie se te acercara a ayudarte, excepto un muchacho que se acercó y me ayudó y entre los dos no le importó si se contagiaba o no y entiendo porque mucha gente lo hacía por este miedo de contagiarse. Entonces ya me mandaron a la clínica 67 y ahí estuvimos esperando como unas 2 horas y mi mamá ya estaba pues de que me duele la espalda y así, estaba muy inquieta. La pasan, llega el momento que la pasan y me dejan pasar, me dejan pasar con ella, que se acomode
se acomodó en la cama, la acostaron, pues me ayudaron, ahí sí me prestaron una silla de ruedas. Ah, no miento, era una silla de ruedas propia que era silla de ruedas de mi papá. Y ya la acuesto y pues fue la última vez que yo vi a mi mamá pues bien, con vida así físicamente. Ella estaba pues mal, o sea, no podía respirar. Y yo le di un beso en la frente y le dije que la quería mucho, que ahí iba a estar afuera, que le echara ganas. Y me acuerdo que le toqué los pies y le dije, vas a ver que vas a salir de aquí. Eh, Me fui, me sacaron, fui a trabajo social y hice pues unos papeles, unas firmas y ya me sacaron y ya no la pude ver. Y mamá estuvo 15 días pronada, o sea, boca abajo, porque no podía respirar, la verdad, o sea, mamá sí estaba muy mal. 15 días y 17 intubada. Entonces, en esos 15 días, pues era estar allá afuera, era esperar porque no te daban noticias, era hablar con ella por la tablet, nos prestaban una tablet y hacíamos una videollamada. Yo la verdad, yo no veía a mi mamá su cara porque la tenían boca abajo y nada más le ponían la tablet y alcanzaba como que me alcanzaba a decir algunas cosas muy agitada y yo también pues algunas otras cosas y en esos 15 días, mi hermana, en esa semana que interné a mamá, pues todos nos hicimos exámenes y todo, y mi hermana, la que tenía la niña chiquita, ella estaba contagiada también, y pues nosotros con miedo de que no se fueran a contagiar los niños y eso, pues también ella estaba como que ocupada en eso de que su esposo le cuidaba a los niños y ella pues estaba aislada y ya ven que antes nos aislaban un buen tiempo. Entonces, y luego mi otra hermana, pues ella trabajaba o trabaja, mejor dicho, todavía, pero en ese entonces, pues también era como que muy difícil de, pues ustedes saben, muchas personas trabajan y la verdad no pueden, no es tan fácil como que voy a ir todos los días o así. Entonces también ahí en el hospital nos dijeron que solamente podía estar un familiar y en realidad nada más era para las videollamadas. Si estabas ahí o algo, te corrían ahí afuera o así. Yo sí trataba de estar ahí por cualquier cosa y pensando siempre con la esperanza de que a lo mejor pues me hablaran o algo, pero no, ya después me di cuenta que todo era por la videollamada. En esos días que mi mamá estaba consciente, me acuerdo que ella no quería estar ahí y no sé cómo fue que un conocido de mi hermana le mandó un audio de mi mamá donde mi mamá decía, hija, sáquenme de aquí, o sea, le decía a mi hermana, ya no quiero estar aquí, pero muy agitada, que es un audio que siempre me va a retumbar en la cabeza. Total, yo hago todo para sacarla, fui a trabajo social, hablé con trabajo social y me explicaron que sí podía sacarla, pero que mi mamá no me iba a llegar ni al estacionamiento porque pues ella no dependía 100% del oxígeno y no, pues no podía respirar si no tenía el oxígeno. Entonces, yo traté de llevármela y cuando me dice la doctora, si se la lleva, y pueda que le llegue al estacionamiento y a su casa, porque aquí la clínica queda muy cerca de nuestra casa.
a lo mucho unos 10 minutos. Entonces dijo, pues también pueda pasar que su mamá no, pues en una de esas no pueda respirar y le dé un paro respiratorio. Y la verdad es que me dijo, usted no sabe lo que es ver morir a alguien y ahogándose y que no pueda respirar, es algo que siempre se le va a quedar en su cabeza. Y yo me acordé cuando mi mamá fallece, su mamá, o sea, mi abuelita, mamá, decía que para ella fue muy impresionante ver morir a mi abuelita ahogada, porque mi abuelita también ya tenía muchos meses con oxígeno y hasta que ya de repente ya el oxígeno no ni le ayudaba a respirar. Y yo sentí, este, no tanto por lo que yo fuera a ver o que se me quedara esa imagen, sino por lo que mi mamá fuera a sentir al no poder respirar o no, que no le llegue el aire. Y pues dije, bueno, pues no, tomé la decisión, tomé la decisión de no sacarla, por eso. Entonces, pues mi mamá ahí estuvo. Me acuerdo que en ese entonces el único como que medio de contacto que tenías con las personas y yo no es porque a mí se me ocurriera, yo vi que muchas personas lo hacían, era como que escribirles una cartita, en las botellas de agua yo veía que les ponían mensajitos y en la pasta, porque te pedían papel, pasta, pues todo lo que era para higiene personal. Y me acuerdo que yo vi, nos citaban cierto horario y a los familiares para entregar esas cosas y pues veías, ¿verdad? Entonces, yo también hacía de ponerle en las botellas de agua de que, mami, te amo, mami, vas a estar bien. Y la verdad no sé si ella lo haya visto, pero pues con la esperanza de que ella lo viera. Este, luego, pues las videollamadas, les digo, las videollamadas también eran como que el medio de hablar con ella. Me dice el doctor, en ese entonces estaba trabajando la hermana de una amiga mía, de Nayeli, ahí en el hospital y ella me hacía el favor porque la verdad es que no te daban ninguna razón en ese tiempo, no, o sea, pasaban 2 días o así, o 3, y te daban información porque no te daban todos los días. La veías por videollamada, a veces 3 veces por semana, a veces 2 veces por semana, porque pues era mucha gente. Entonces, esa doctora, cuando le tocaba a la guardia, ella pues me decía, tu mamá está bien, tu mamá va así, o sea, me daba como que información. Entonces, mamá no quería que la intubaran y me dice el doctor, su mamá está muy mal, hay que intubarla, si la intubamos puede que pase, es como una esperanza para que ella esté bien. Y pues la verdad había muchos muertos por COVID y, y yo le decía a mamá, mamá, encomiéndate a Dios, mira, deja que te intuben. Y la verdad yo ni sabía lo que decía porque imaginar que te meten el tubo y que no, pues tienes eso aquí, no puedes respirar, pero lo veía como una esperanza de que ella estuviera bien. Y, y luego yo hablé con mis familiares, con mi papá, con mis hermanas, y ellas me decían, mi papá me dijeron, pues, porque el doctor me dijo, si su mamá se pone muy mala, me puede firmar una hoja para intubarla, como
como último recurso de que si se pone mal hay que intubarla. Y pues yo le dije que sí. Y porque hablé con ellos y me dijeron, pues vamos, pues sí, acepta. Y habíamos visto unos casos que unas personas, gracias a Dios, las habían intubado y habían salido, pues bien, o sea, estuvieron que a lo mejor 2 semanas, una semana y salían bien. Les digo, mamá estuvo 17 días intubada. Total de que llega ese momento que no queríamos y mamá se pone mal y me hablan, pero yo ya estaba afuera porque siempre trataba como que estar allá afuera, aunque me corrían o así, pues luego me iba y regresaba porque sentía como que estaba cerca de ella. O si pasaba algo, pues ahí estaba. Ese día me hablaron y fui ahí a una, creo que era como trabajo social, una oficina. Y ya me dijo el doctor, ¿sabe qué? Vamos a intubar a su mamá. Hablamos con ella aceptó y la vamos a intubar. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué, cómo voy a saber yo si mamá va mejorando cuando la intuben o si mi mamá va empeorando? Y me dijeron, si va mejorando, pues, o sea, conforme pasan los días, todos los días, cuando ya las intubamos, sí les damos información, tratamos de darle información diariamente, diariamente. Entonces, yo le dije, bueno, ¿y cómo me voy a dar cuenta que mamá está mal? Dijo, lo único que pueda pasar cuando hay una intubación es que haya una infección por vías respiratorias y pues les dé temperatura y eso es lo que pueda pasar. Y le dije, bueno, pues adelante, ¿verdad? Y pues ya firmé y todo. Ese día yo me sentí tan mal, sentí como si mi mamá ya no estuviera. Y me acuerdo que lloré mucho y me sentía así, nada. Y me acuerdo que había mucha gente allá afuera y me fui donde no había gente y me acuerdo que me dejé caer ahí en el piso y lloré mucho, estaba llorando muy desconsoladamente cuando de repente sentí que alguien se sentó a un lado de mí y, y que me tocaba la espalda. Y fue cuando yo, o sea, me detuve, o sea, de llorar, analizando qué estaba pasando, qué es porque había sentido eso. Y fue, no sé, yo sentí que, me dirán que estoy loca, pero sentí que fue mi mamá. En la noche, ese día pasaron esas cosas extrañas. Por la noche eran las 12:35, 38 más o menos, y yo apenas me estaba durmiendo. Yo me dormía muy tarde porque la enfermera que me daba la razón cuando iba a la guardia, pues ella, hasta que ya llegaba a su casa, me daba información y también a veces no podía dormir porque pensaba, ¿y si me hablan? Y yo me duermo. Entonces, me acuerdo que eran las 12:35 de la noche y yo sentí que mamá me habló, o sea, yo la escuché, ella me dijo, Liz, hija, así, agitada. Y yo así de que, o sea, me estaba quedando dormida y, y yo así de que, o sea, hasta dije, quema. Y desperté a mi esposo y le dije, ¿no escuchaste? Me dijo, no, ya duérmete, estás cansada. Pero yo la escuché y pues eso fue lo que pasó. Pues días posteriores estuvo muy bien y me dicen, estuvo una semana sí, una semana y media y me dice el doctor el viernes, señora, su mamá va muy bien,
y probablemente el lunes o martes de la próxima semana la vamos a desintubar, la vamos a despertar. Y yo, ay, pues muchas gracias, qué padre noticia, ¿no? Yo estaba muy contenta, sábado y domingo. Cuando el lunes a las personas ahí en el hospital, ya nos conocíamos, porque les digo, mamá estuvo mucho tiempo, y estaba una señora que tenía a su tío y un muchacho que tenía a su mamá. Y recuerdo que la señora, su tío, estaba súper mal, o sea, siempre le daban a ella diagnósticos muy malos. Y el del muchacho también estaba, pues así como mamá. Y luego me acuerdo que ellos me dicen, Liz, ¿no te hablaron para que hagas la videollamada con tu mamá? Y le dije, no. Y me dije, pues es que a nosotros sí nos hablaron y como pues no te vemos aquí. Y yo le dije, no, ya, ahorita voy para allá. Entonces fui y me acuerdo que ahí estuve aferrada y les eché mentiras y les dije, no, ¿por qué no está ahí? Porque te hablaban por camas y por cuartos, cuarto tal, cama tal. Y cuando llegó el turno de la que iba antes de mí y después de mí, yo me esperé y le dije, es que ya le hablaron una antes y una después, porque a mí no me hablaron. Y me dijeron, no, pues es que aquí usted no está registrada. Yo no, es que a mí también me hablaron, ha de haber un error y ahí total que trataron de arreglar y todo, pero yo dije esa mentira para poder ver a mi mamá qué estaba pasando. Entonces ya me pasan y me dicen, está bien, hágale la videollamada. Y yo veo a mi mamá con una pañoleta aquí. Y pues me imaginé, trae temperatura. Y me imaginé que pues que se había puesto mal. Y pues ya el doctor me habló más tarde, como a las 4 o 5, y me dijo que mamá había regresado, que el aparato ya estaba en el 35% de su capacidad y mamá había regresado otra vez al 50% de su capacidad y pues era mala señal porque otra vez estaba dependiendo del respirador del oxígeno. Entonces, me dice, ya voy yo martes, miércoles y el jueves me dice el doctor que yo le digo que pues que esto, cómo estaba mamá y me dijo, no, el miércoles me dijo, mire señora, hay días buenos y días malos y hoy es un día de esos malos. Su mamá está mal, vamos a ver cómo amanece mañana y así cómo pasa el día. Está bien. Entonces llega el jueves y me acuerdo que me habla y me dice, le voy a encargar una papelería para su mamá. Y entonces, no miento, el viernes eran como las 6 y nosotros ahí en la casa nos habíamos juntado mis hermanas y yo y mi papá, mis hijos, para hacer un rosario por la salud de mamá. Y justo en ese momento, eran como las 6 de la tarde y habla el doctor y me dice, le voy a encargar esta papelería, la papelería que te piden de que de siempre con recibos y comprobante de domicilio y todo eso. Y yo le dije que cómo estaba mamá y me dijo que estaba muy mal y que si había familiares que estuvieran lejos, que les avisáramos porque pues mamá estaba muy mal. Pues ya le dije a mis hermanas, rezamos, se llegan las 10 de la noche, 10:15 más o menos. Y me acuerdo que yo estaba sacándole unas copias a la credencial, a la papelería que me había dicho. Y me dice, eran las 10:15, yo estaba por sacarle la copia al acta de nacimiento al, la credencial del lector de mi mamá. Y justo cuando la puse, recibo la llamada y no sé por qué se me cayó. Y cuando me va diciendo, ya contesto y me va diciendo el doctor, ¿me puede traer la papelería que le pedí? Y pues yo le dije sí. Y me fui, pero no me dijeron nada. Y me fui al hospital. Me fui al hospital y eran las 11:30 fue hasta las 12:30
que me dijeron, igual nomás podía estar un familiar. Mis hermanas y mi papá estaban en la casa y yo estaba allá. Entonces me dicen a las 12:30 que mi mamá falleció. Y pues ya se llega el momento de que me dijeron, va a venir mañana por ella a las 8 de la mañana por su cuerpo. Y pues ya yo estuve un rato ahí porque todavía tenía que firmar unos papeles y ya me desocupé como a la 1 aproximadamente, 1:30. Entonces ya le doy la noticia a mi familia y, y esperamos al sábado. Cuando fallecían así por COVID, no te dejaban velarlos. Entonces, pues en ese entonces estaba trabajando una conocida por parte de mi esposo, del hermano de mi esposo, una conocida estaba trabajando en esos servicios funerales. Entonces, pues ya, me toca de que me dicen, ya le vamos a entregar el cuerpo de su mamá, necesitamos que pase a alguien a reconocer el cuerpo y pues ya me toca pasar, me toca verla con su boquita abierta porque donde había estado intubada y pues estaba mi mamá con su boquita abierta. Mi mamá siempre usaba cabello cortito y tenía un mechón así como el mío y lo tenía así todo parado, pero no te, o sea, pues obviamente hasta la vi a través de un cristal, no te dejaban pasar ni nada, ni despedir, o sea, ni tocarla ni nada. Y pues ya, me voy, nos vamos con los del servicio funerario, ya estaban ahí. Mamá en vida era una mujer que siempre le gustaba allá ir al centro, allá en las tiendas siempre andaba separando ropa y comiendo, le gustaba mucho ir a comer. A veces iba sola y a veces se iba con una madrina que tengo que siempre fue como su hermana. Ah, para esto, cuando mamá estaba intubada, me acuerdo mamá falleció el viernes, y yo sí fui en la mañana a la videollamada y el miércoles. Y en esos 2 días, el miércoles y el viernes, yo lo que hice fue decirle a mi madrina, a mis hermanas, a mis hijos, a mi papá, pues que le mandaran un audio a mi mamá por WhatsApp. Y entonces yo se lo reproducía en el teléfono, lo acercaba a la tablet para que mi mamá lo oyera. Y fue así como que el miércoles fue entre esos así, y mis hijos le hicieron una carta, yo se la leí, y el viernes igual, fue de que audios, porque no te daban mucho tiempo. Y me acuerdo que yo hice por descargar unas canciones que mi mamá escuchaba, que yo cuando estaba chiquita recordaba que mi mamá escuchaba, que le gustaban Los Ángeles Negros. Y esos eran recuerdos míos, que le gustaba otra música, pero eran cosas que yo recordaba cuando mi mamá hacía limpieza o así. Como ahorita que uno pone música para pues trapear, lavar los trastes o qué sé yo, para escuchar, tener ahí el sonido. Entonces yo le descargué unas canciones y se las puse, los audios, y me acuerdo que me dolía mucho, pero le dije que se encomendara a Dios, que la queríamos mucho. Y y pues ya alcanzamos como que
a despedirnos de ella, aunque sea por medio de la tablet. Yo siempre he pensado que a mi mamá le ganó el miedo de estar ahí internada, de estar sola, y es la culpa que uno que está ahí como familiar tomando decisiones, porque en ese momento crees que estás tomando las mejores decisiones, y él es como que la culpa, el decir, ¿para qué la llevaba? Si la hubiera llevado, si no la hubiera llevado, aquí estuviera todavía. Eh, si no hubiera tomado la decisión de que la intubaran, pues a lo mejor todavía estuviera aquí. Si la hubiera sacado en ese momento que tuve la oportunidad de sacarla, todavía estuviera aquí. Entonces son culpas que te quedan, y ya después vas aceptando, o cuando llega la aceptación, que pues tenía que pasar así. Y les digo, mamá era una mujer que este le gustaba irse al centro y todo. Y les digo esto porque mi abuelito se llamaba Amado. Entonces, cuando mamá fallece, la única funeraria que nos prestaron que estaba disponible fue una que estaba ahí en el centro, justamente en la calle Amado, y ahí en el centro, y me acuerdo que mi madrina decía, mírala qué chiflada tu mamá, hasta el último momento, hasta el último día, se vino a despedir, aquí quiere andar paseando. Y sí, así lo vimos nosotros también. Y también era como que una coincidencia que justamente fuera en esa calle Amado donde nos permitieron estar con mi mamá una hora, porque yo creo que hasta menos, porque no era permitido. Yo pude alcanzar a avisar muy poco, o sea, porque nos dijeron justo en ese momento de que cuando íbamos, que si queríamos, o sea, a puerta cerrada, y así fue. Y y pues ya, ese mismo día por la tarde nos entregaron sus cenizas, y yo me acuerdo que pues me dormí. Y una persona que quiero mucho y aprecio, me acuerdo que me mandó un mensaje que cómo estaba, y ya le dije pues que acabamos de dejar a mamá, y que que ya me iban a dar las cenizas y así. Y nunca se me va a olvidar, porque en su momento no lo comprendí. Cuando me dijo, vienen días difíciles, y yo me acuerdo que hasta le dije, sí, le dije, yo creo que fíjate, yo creo que lo más difícil fue ver a mi mamá en el hospital, enferma. Creo que eso fue lo más difícil, y que no estar cerca de ella. Pero no, lo más difícil fue la ausencia, y era lo que se refería a esa persona, el sentir su ausencia los días posteriores, al querer abrazarla, escuchar su voz y que no estuviera, porque a veces uno como hijo piensa que las personas siempre van a estar ahí, siempre que van a ser eternas, y no es verdad. No sabemos, ahorita estamos bien, no sabemos mañana cómo vayamos a estar. Entonces, la ausencia de mamá eran los días difíciles. El, fueron este, los más,
los más difíciles. Nos dieron las cenizas de mamá, hicimos el novenario, la llevamos las cenizas a misa y todavía yo la sentía, todavía no sentía esa ausencia, porque yo todavía sentía que estaba, aunque la tuvieran las cajitas en las cenizas, así su cajita, sus cenizas en la cajita, yo sentía que ella estaba ahí con nosotros. Cuando yo empecé a sentir su ausencia fue cuando la dejamos en el panteón, cuando fuimos a sepultar las cenizas. Los días posteriores fueron los más difíciles y yo creo que muchas personas que han perdido a sus seres queridos han de saber que la ausencia de la persona que quisiste duele. Después pasa, mamá falleció el 3 de septiembre del 2021 y yo me empiezo a, estuve mal esos meses. Yo en enero, eh, el 8 de enero, yo tuve un problema fuerte aquí, o sea, como de que estaba en shock. Y me acuerdo que esa vez yo quise, pues ya no estar aquí, ya no quería estar aquí. Ese pensamiento de sentir que tus hijos iban a estar bien, aunque yo decía, pues mis hijos van a estar bien, aquí está su papá, los va a cuidar, porque yo sentía que, pues que no podía más. Mm, Pues tomé unas pastillas, me llevaron al hospital, regresamos y yo aún me seguía sintiendo mal. Pasaron días y seguía sintiéndome mal. Este, me empezaron a dar ataques de pánico y yo no lo sabía. En ese entonces una psicóloga, yo fui a terapia y una psicóloga me dijo que eran ataques de pánico. Yo no podía respirar y muchos dicen que piensan que se van a morir, pero yo no sentía que me iba a morir. Yo sentía que me iba a volver loca porque yo no dejaba de pensar cosas y era un no poder respirar, una desesperación, era un tic que no podía dejar de moverme y sentía eso. Pasaron como esa semana y me dieron 3 ataques de pánico seguidos. Yo no, obviamente mis hijos no me veían. Cuando una vez me dio aquí abajo y ellos estaban en su cuarto y luego otras veces me dio en mi recámara y siempre traté como que no, o sea, aunque eso te llega, no es que lo planees, o sea, te llega, pero pues ellos no me veían. En esa misma semana pasa que es tanto tu dolor, tanto que tú se desconecta tu mente de tu cuerpo. Me acuerdo que esa vez iba subiendo yo las escaleras y yo sentí que me había hecho del baño. Y yo decía, ¿pero qué es esto que siento? O sea, ¿por qué? O sea, no, voy al baño y veo que sí, que me hice del baño y mi cuerpo no me avisó. O sea, yo iba subiendo las escaleras y nada más de repente sentí, o sea, es tanta esa desconexión que tiene uno con la mente, con tu cuerpo, no sé.
Pues me llevaron al psiquiatra. Eh, el psiquiatra era el doctor Álvaro, no me acuerdo su apellido, Álvaro. Bueno, el psiquiatra me dijo la psicóloga, tienes que ir al psiquiatra, y el psiquiatra me diagnosticó depresión con ansiedad, por eso era o sea, el dolor, o sea, te lleva a la depresión y no querer estar, y a la ansiedad porque, pues, les digo, me daban esos ataques de pánico y me dieron varios antidepresivos hasta que por fin me cayó uno adecuado. Me dieron un antipsicótico porque yo no podía dormir. Este, y ese me lo tomaba como a las 5 de la tarde y me daba sueño a la media hora, 15 minutos, y estaba dormida como 12, 13 horas, hasta más. Me acuerdo que mis hijos, Valeria estaba en la prepa y mi hijo estaba en la secundaria, y yo solamente me levantaba, me bañaba, iba por ellos, hacía de comer cualquier cosa. Mi esposo en la mañana los llevaba a él. Él entra más temprano, pero en ese tiempo él los llevaba porque pues yo, esa pastilla me tumbaba, no podía despertar. Y y ya, iba por ellos. Entonces, así estuve unos meses, estuve así, y me aislé de todas las personas, de las redes sociales. Estuve como un año a lo mejor sin redes sociales, y porque la verdad no tenía humor de nada, y aparte pues estaba dormida, y me bajaron la dosis porque me empecé a sentir bien, y, y empecé a tratar de hacer cosas. A mí me gustaba mucho ir al gimnasio, pues, pero pues ni eso, o sea, no quería hacer nada. Entonces, eh, me acuerdo que me dice el psiquiatra, tienes que hacer algo para que tu mente esté ocupada. Hay que aprender algo nuevo, una clase o algo que te gustaría hacer para que tu mente esté ocupada. Y trato de me fui a unas clases de barber, pero estuve ahí un tiempo y no es, bueno, había estado en otras clases y luego fui a otras, pero no muy bien me gustaba. Entonces caí con un amigo que en ese entonces estaba trabajando de barbero y en su casa, y mi amigo Freddy Quevedo, y me acuerdo que él me dijo, no, vente, yo te enseño. Una semana llevaba a mi hijo, otra semana llevaba a mi esposo, otra semana llevaba a mi sobrino, y así estuve un tiempo porque pues sí les crecía el cabello pues rápido, y sí podía, con ellos tres tomé las clases. Luego él me pasó el contacto de su amiga Alba, y Alba me enseñó a cortar este cabello de dama, y quise poner en casa de mi papá. Mi hermana puso en casa de mi papá un negocio de fotografía, y yo pues en otro cuarto puse para cortar cabello, pero en realidad como ya tenía menos dosis de medicamento, pero la verdad no iba, y me decía mi hermana, ¿para qué pones un negocio si no vas a venir? Y yo me tenía que ella estaba ahí, yo le decía, pues si llega alguien me hablas y voy y le corto el pelo, porque yo vivo muy cerquita de mi papá. Entonces, así estuve, pues al final desistí porque pues no me sentía bien. Y luego llega mayo, no, junio, julio, y yo regreso. Yo antes de la pandemia había estado en unas sesiones de depilación de láser, y regreso al spa donde me estaba haciendo la depilación. Ahí conocí a Emanuel,
que también fue parte de esta red de apoyo eh, que yo tuve, que ellos sin saber, como Freddy, como pues el psiquiatra, como la psicóloga, como otras personas más, como mi amiga Judy, que ella, cuando mi mamá estaba en el hospital, me dijo, pásame la dirección de tu casa. Ella trabaja, ella pues no es ama de casa, ella trabaja y ella me dijo, pásame son cosas que uno valora, ¿sabes? Porque a pesar de su trabajo y todo, pues ella me dijo, pásame la dirección de tu casa para mandarles comida a tus hijos, porque pues yo me iba al hospital. Y ella desde el día uno estuvo al pendiente de mí por teléfono y siempre. Y ella vivió todo mi proceso también de la enfermedad de mamá, de mi proceso para estar bien. Entonces son cosas que uno agradece. Y conozco a mi amigo Emanuel y Emanuel una vez me dice, oye amiga, ¿no te gustaría trabajar aquí? Este, y yo pues no sé, es que yo no sé de esto, no, pero nosotros te vamos a capacitar, te vamos a mandar a cursos para que te ayudes. Y literalmente me levanté de la cama para trabajar. Cuando yo empiezo a ir ahí con ellos a la capacitación y a los cursos y todo, eso me ayudó mucho, 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 porque sí tenía mi mente ocupada y me gustaba que hablaba con otras personas. Al momento de yo hacer un facial, primero aprendí a hacer tratamientos corporales, depilaciones de láser y y al final pues, me capacitaron para faciales y yo estaba muy, como que vi una luz y estaba muy comprometida en el trabajo y en aprender, 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 aprender. Y me ayudó mucho. Emanuel, la verdad, con eso me ayudó mucho. Y pues yo estuve ahí trabajando con él 8 meses, un poquito más, no recuerdo. Y y ahí conocí en el spa personas que también eh, pues me ayudaban un poquito así como que pues con pláticas y como de motivación y esas cosas. Eh, También en ese entonces me acuerdo que fui porque para esto, cuando mamá fallece, cuando mi mamá fallece el 3 de septiembre y entre septiembre y enero, yo con esta culpa yo buscaba una comunicación con mi mamá y yo hice muchas cosas, como desde ir a que me leyeran el tarot para, no sé, yo quería como que de mi mamá, saber de mi mamá. Con una persona que te leía las fotos, le mandé las fotos de mi mamá, la foto mía, fui con una angióloga, eh, hice cosas porque yo quería hablar con ella, verla y pedirle perdón. Este, Era algo que yo sentía que tenía que hacer y no sabía cómo. Entonces vuelvo, le conocí a Manuel y todo, vuelvo a ver, regreso al gimnasio y ahí estaba la señora Norma, que la señora Norma también fue una red de apoyo importante. Ella y su hija me invitaron a la iglesia a la que ellas iban y sí sentí como que
un poquito de alivio, y les agradezco mucho que se hayan preocupado por mí, que me hayan hecho la invitación para la iglesia y pues ya. Regreso al gimnasio, mi amigo Manuel también iba al gimnasio, regreso al gimnasio y ahí veo otra vez a una amiga, mi amiga Mariel, ella, yo la conocí en el gym, yo iba a un gym municipal y ahí la conocí y la volví a ver. Y yo le agradezco mucho a Mariel porque este, como que como me acompañaba, ¿saben? O sea, de que, ándale, haz el ejercicio y así, pues yo también le platiqué, me siento así, así de mamá, pasé por esto y esto, apenas voy regresando, no, yo voy a venir contigo a tal horario, vamos a entrenar juntas. Y ahí o sea, cuando llegué yo y que la vi y ella se acercó conmigo y que quisiera estar conmigo, entrenar conmigo, a pesar de cómo yo me sentía y cómo estaba, porque yo iba a entrenar, pero la verdad yo ni estaba ahí. O sea, yo era como, no sé, o sea, yo no estaba ahí. Y era de que me tenía que aguantar que estaba llorando porque estaba súper sensible. Y pues le agradezco mucho a Mariel también. Ahí también conocí a Mish, un entrenador, y también Mish, eh, aparte de que me ayudaba con las rutinas, platicábamos de persona a persona y yo le decía, no, pues es que no me siento bien y yo estaba muy vulnerable, muy sensible y créanme que casi con todas las personas yo me abría porque yo sentía la necesidad. Entonces, pues Mish, o sea, siempre ha sido muy, muy empático, muy buena persona. Eh, y ya Mish, también fue una parte importante ahí en mi red de apoyo. Y pues ya, después seguí yendo al gimnasio. Mi amiga Mariel, pues ya no fue porque entró a trabajar y pues ya no coordina, ya no coincidíamos con los horarios. Y pues seguí yendo yo sola y estuve un tiempo así yo sola entrenando y era cuando les digo que Mish también me apoyaba y y luego me acuerdo que yo veía a una muchacha que siempre tenía un muy bonito cuerpo así muy muy atlético de gym y yo la veía hacer ejercicio y decía, ay, qué padre. Y hacía ejercicios y yo me acuerdo que una vez tuve el valor y me acerqué y le dije, que es mi amiga Angie, y le dije, oye, ¿ese ejercicio para qué es? No, pues este es para glúteo, así, así, y, ay, es que no, le dije, me acuerdo que le dije, no, es que siempre te veo, y pues sí, se te ve tu cuerpo, que entrenas muy bien y todo eso. Y me dijo ella, pues el lunes, era un viernes, me dijo, pues si quieres el lunes, ¿a qué horas vienes? No, pues a tal hora. Si quieres el lunes, si llegas temprano, entrenamos juntas. Y yo, bueno, y pues dije, no voy a desaprovechar la oportunidad porque yo siempre la veía a ella y con su cuerpo de gym. Y yo decía, no, pues me voy a quedar aquí con ella para ver a qué le aprendo. Entonces ya empecé a entrenar con ella. En esa semana me acuerdo que yo le llega entrenamos toda la semana, platicamos cosas y así, y y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Yo sé hacer masajes con maderoterapia. Si tú me vas porque yo le dije que cuánto me cobraba por entrenarme, y me dijo que nada, y le dije, bueno, entonces déjame darte, pues, yo sé hacer esto, déjame, lo intercambiamos. Y me dijo, bueno, va. Yo tenía la cama todavía de cuando quise poner la estética ahí con mi papá, había comprado una cama. Entonces,
le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Bájamela a la sala porque la muchacha que me entrena le voy a hacer masaje y así es. Me dijo, bueno, pues ya me la bajó, estuve yo aquí, llegó Angie, le hice el masaje y todo y vino como 2 veces y me dice, como la segunda o tercera, no recuerdo bien, me dice, ¿por qué no lo haces muy bien, Liz? ¿Por qué no le haces por qué no ofreces masajes a las del gimnasio? Y yo, ay, no, ¿tú crees que vayan a querer? Y luego aparte es aquí en la sala de mi casa y no, pues tú diles. Y ella empezó como que a correr la voz y ya no faltó una que otra y ya empezaron a venir. Y para cuando acordé, yo ya estaba dando masajes de maderoterapia y y me acuerdo que le dije a mi esposo, yo tenía la sala y el comedor, pero pues no los dividía nada. Yo siempre la citaba en la mañana porque no había gente después me decían, oye, pero en la tarde no puedes. Y yo, pues es que, ¿cómo? Entonces puse unas cortinas en la división de lo que es la sala y el comedor y, y ya, así empecé. Y hace un año puse, exactamente un año, ya dividí aquí y puse el ambril y así, puse una puerta y empecé a trabajar. Y pues me pegué mucho a Angie y aprendí mucho en el entrenamiento, bajé de peso porque yo con los antidepresivos, yo subí mucho de peso. Yo estaba pesando 64 kilos y llegué a pesar 75 kilos, subí 10 kilos. Pues imagínense, era como que comer, dormir y no hacía nada de actividad física. Y pues aparte como quiera, me dijeron que el antidepresivo pues sí te sube de peso. Y pues empecé a dar los masajes y ya tengo un año y algo. No, empecé en el 23, no, en el 24 empecé, en octubre, y y ya tengo pues desde ese tiempo para acá, y pues me ha ayudado mucho. Viví las etapas del duelo, sané un poquito eso de la culpa y pues no que la hayas sanado, pero no que sanes y que no te acuerdes o que no te duela o que no lo sientas, porque pues sí, obviamente siempre duele, siempre te acuerdas. Y pues les digo, ya seguí aquí y para esto el año pasado, mamá cuando cumplió 4 años de su aniversario luctuoso, eh, yo ya traía esta curiosidad de las constelaciones y estuvimos platicando y Angie me dijo, yo conozco una persona que constela, si quieres te paso su contacto y cuando te sientas preparada vas. Y yo le dije sí, y ahí tenía el contacto, ya lo tenía. Y luego también su esposo hace terapias de hipnosis, también holísticas, y pues me animé a ir también, lo pensé como un año y dije, bueno, voy a ir. Y fui a la terapia de hipnosis. Les platico esto porque se acuerdan que les dije que había tratado cuando mamá falleció, de que me leyeran, de que fui a leer que me leyeran el tarot, que fui con una geóloga, que con una vidente que leía las fotos y, o sea, yo trataba de tener una comunicación con mi mamá, pero pues no, en realidad no tuve nada de eso. Entonces, cuando voy a la terapia de hipnosis, pues veo a mi mamá, veo a mi mamá, me acuerdo que era un lugar todo blanco, pero no había ni pared ni piso. Van a decir que estoy loca, pero no había pared ni piso. Yo solamente la veía a ella, pero seria, seria.
Entonces el que me estaba guiando en la terapia me dice, habla, me dice, ¿qué ves? Y yo veo a mi mamá, pero está seria. Y me dice, háblale tú. Entonces yo, ¿y qué le digo? Y luego me dijo, pues háblale de ti, de tus hijos. Y pues yo ya le dije que Valeria, estaría muy orgullosa de Valeria, de la mujer que es, tan madura, tan muy responsable, muy independiente. Y su flaca porque así le decía. Y de su perro porque así le decía a mi hijo, que también era un muchacho muy bueno, también muy responsable, muy estudioso. Cuando yo le empecé a hablar de mis hijos, ella empezó a sonreír. Ella empezó a sonreír y, y de repente, pues ya no la vi. Me dijeron que me despidiera de ella, me despedí y ya no la vi. Ya no vi a mamá. Me desperté, pero me quedé con esa imagen. Y eso fue mi mamá, su aniversario fue un miércoles, es de septiembre, y yo ese ya hablo con el que me dio la terapia de hipnosis y me recomienda hacer una constelación. Y yo ya tenía pues el contacto y todo. Y dije, bueno, y fui a la constelación. Quería constelar para mi mamá, por lo del duelo, pero nunca me imaginé que me iba a ver a mí misma cuando me tocó el momento de constelar, no la que me representó a mí, ella no, otra persona, yo me vi en ella, ella estaba, lloraba con mucho dolor y me acuerdo que me decían, vela a los ojos y yo no la quiero ver. Entonces cuando yo la veo, fue verme a mí misma, vi su mirada en sus ojos, me vi yo cuando yo no quería estar aquí, que yo atenté contra mi vida y vi esa Liz y van a decir que estoy loca, o sea, porque o sea, ni siquiera no tomas nada, ni tú vas y vas hasta de cierta manera un poco escéptica porque no pues, dices, ¿qué es esto? Porque ni yo tampoco no sabía, había escuchado hablar de ello. Ah, para esto, este, yo había estado pues yo fui la última para constelar, porque pues todavía como que les digo, está uno escéptico cuando me toca a mí, que me pasan y que me veo y que, o sea, cuando me dicen, tú querías estar triste, te refugiaste para no sentir el dolor de tu mamá. Y, y no es que a veces uno quiera estar triste, pero a lo mejor sí inconscientemente te refugias en eso. Y a mí me ayudó bastante ir a la constelación, o sea, sentí un gran cambio. Eh, la verdad me ayudó. No les puedo explicar qué, porque a lo mejor no lo creerían, pero sí, si ustedes tienen la oportunidad, pues vayan. Total, no pierde uno nada, les digo yo. Muchas veces intenté hacer muchas cosas. También se me estaba pasando. También una persona muy importante en mi red de apoyo, que fue la que estuvo, que me ayudó bastante en todo ese proceso, fue mi psicóloga, Antonia Ríos. Yo llevé a mi hija, a Valeria, a una terapia, porque ella no se sentía bien y yo no me sentía bien, y yo dije, te voy a llevar a terapia, porque yo a lo mejor en este momento no estoy bien para de ánimo, de mentalmente para ayudarla.
y quise llevar la terapia. La psicóloga llegamos y todo, la vio, le dice a Valeria, ¿puedo hablar con tu mamá? Y ya habla conmigo y me dice, para esto fuimos los tres, mi esposo, Valeria y yo, y me dice, la que necesita la terapia eres tú. Desde que te vi o sea, me empezó a explicar por qué y pues sí. Y yo a Tony le debo mucho porque ella también fue parte muy importante en este proceso que he llevado porque ella me decía, estudia. Yo siempre me sentía menos porque yo no era muy inteligente y no pude terminar una carrera porque no era inteligente. O sea, aunque yo quisiera estudiar, no podía porque no me entraban las matemáticas. Entonces ella me dijo, y era un complejo que yo tenía, que yo me sentía menos que las personas que habían estudiado, que pues no, o sea, hasta ahora lo entiendo. Entonces me dice ella, estudia y pues es cuando empiezo la prepa y empecé a estudiar la prepa y mi hija me ayudó. Le dice mi esposo que hizo la prepa 2 veces ella porque ella me ayudó mucho. Igual si alguien quiere el dato que les puedo pasar el dato para la prepa, la hice como en un año y pero sí tienes tu certificado y todo. Entonces, Tony me ayudó a empoderarme, a confiar en mí, a verme, a priorizarme. Ella me ayudó mucho con lo de los ataques de pánico. Este, Me ayudó mucho me acuerdo que una vez me dijo, como que ella misma me provocó un ataque y ella estuvo conmigo en ese momento y me dijo, a ver, ¿qué sientes? No, esto lo vas a sentir, como que aceptar lo que iba sintiendo, porque haz de cuenta, un ataque de pánico, yo empecé a sentir que me faltaba el aire y yo misma decía, y entonces ella me decía, no, si te falta, deja, o sea, deja que pase eso, acepta que te falta el aire, respira, respira, y pues no, es que ahora estoy pensando y me decía, no, no, tranquila. Entonces ella me enseñó a que si me daba un ataque de pánico no luchara contra que no me diera, sino que como que ve aceptando que te va a faltar el aire, te va a faltar el aire, te vas a sentir pues esto y deja que acéptalo. Y rápido se me fueron pasando. Ahorita ya tengo 1 año y medio, casi 2, yo creo, que no me dan ataques de pánico. Entonces sí, Tony fue una parte muy importante en que confiara en mí, en que en manejar las emociones, y no es malo tomar terapia, porque yo lo veía como un desahogo. Antes trataba de platicarlo con amigas, me desahogaba con amigas, pero aunque a veces diga que no, siento yo, pues la gente te juzga y siento que con una psicóloga te puedes desahogar, puedes platicar y puedes decir lo que todo, hasta lo que realmente sientes. Yo a veces le decía, ¿sabes qué? Es que siento que estoy enojada, o sea, me molesta, o esto me pone triste, o esto, ¿sabes qué? Siento que estoy sintiendo envidia, o sea, y son cosas que pues sentimos todos porque todos llegamos a pasar por todas esas emociones. Entonces era como que mi desahogo y yo por eso recomiendo, o sea, la terapia. Uno dice, es que antes te decía, no, es que estabas loca. Yo creo que todos estamos un poquito locos. Y estuve con ella en terapia 2 años y a veces le digo que sí me puede dar una cita porque a veces sí me siento muy cargada y pues a veces sí necesito como que un, un profesional, un especialista te ayude.
Entonces también no quería pasar de dejar de mencionarla, que también fue una parte en mi red de apoyo para este proceso. Enfocarme en el trabajo, en mí, en mis hijos. Antes era como que mucho de estar en fiestas los fines de semana, y cuando pasó todo lo de mi mamá me cambió la vida por completo. Yo tenía muchas amigas de que mis hijos estaban en tenis de mesa o así en diferentes actividades, las de la escuela, las del gimnasio. Pero también pasó una cosa que aprendí con lo de mamá, que con la muerte de mi mamá yo estuve sola. Mucha gente no estuvo para mí, y no es reproche ni reclamo ni nada, pero sí me sentí así. Algunas personas se los hice saber, y sí, de que no, mira, es que no supe cómo reaccionar o cosas así. Y bueno, pues lamentablemente cuando fallece alguien, la vida sigue, y, y así tiene que ser. Y uno también tiene que seguir, uno también tiene que seguir viviendo. Y algo que me dijo mi psicóloga Antonia Toni fue lo que me hizo reaccionar, que mis hijos siempre me van a necesitar, que Valeria pues se iba a casar, y aunque no se casara pues iba a vivir eh, situaciones que me iba a necesitar, que Daniel también, y que pues tenía que estar bien para ellos, que no estuvieran a una mamá postrada en la cama, y que la vieran débil, que vieran a su mamá fuerte, eh, para ellos, para un problema que tuvieran, eh, que así como yo a mis 45 casi ya años, necesitaba a mi mamá, que ellos también necesitaban a su mamá, que ellos cuando falleció mamá también perdieron a su mamá, porque pues estaba literalmente en la depresión. Entonces me decía, ellos también perdieron a su abuelita porque ellos estaban muy apegados a mi mamá. Entonces eso fue lo que me hizo a mí reaccionar, y el estar, para estar bien, como les dije, el pensamiento antes era, ellos van a estar bien sin mí, y no es así. Siempre, uno siempre necesita a la mamá. Yo cuando mamá falleció me sentía como un perrito sin dueño, y porque cuando pierdes a tu mamá, yo hablo en mi experiencia de que perdí a mi mamá, porque yo sé que también pierdes un hijo, pierdes un papá, pierdes un hermano, y en todas las pérdidas es difícil. No quiere decir porque es mamá, duele más. Yo estoy hablando en mi experiencia porque perdí a mi mamá, pero pues yo me sentía así, como desprotegida. Y, y ahora pues hice cosas para estar bien. Ya van a ser 5 años en septiembre que mamá va a cumplir 5 años de aniversario, que ya no está con nosotros. Entonces, pues sí, a veces para las que no tenemos mamás, el día 10 es difícil, recuerdas cosas. Y tengo yo un bonito recuerdo del último día 10 de las madres, porque mi hermana Rocío, yo no sé, ella de que le trajo a mi mamá unos músicos, unos muchachos que tocaban guitarra, y cantaron unas canciones tan bonitas.
Y la última canción que bailé con mi mamá es la de Mi primer amor, de Pesado. Y yo le agradezco a mi hermana que pues ella lo hizo por mamá, pero hizo la vez también por todas, que le llevó esa serenata. Y tengo un bonito recuerdo del último día 10 porque estuvimos con ella. Y pues ya sé que todo el mundo lo dice, pero si todavía tienes a tu mamá, no importa si la llevas al restaurante o no la llevas al restaurante, lo importante es que estés bien. Por lo general esas fechas siempre se saturan, no necesitas, o sea, nada de eso más que estar, estar con ella, que no te preocupes si no tienes dinero, no, o sea, no necesitas de verdad uno como mamá con que estén. Entonces, como, como experiencia mía, pues les compartí esta parte de mi proceso del duelo, de perder a mi mamá. Y y pues disfruten mucho a sus mamás, a las que aún las tienen, o no nada más a las mamás, a todas las personas, a todos nuestros familiares, mamá, papá, hermanos, hijos. Eh, la verdad es que no sabemos cuánto vamos a estar aquí y que vivamos los días que nos quedan como si fueran el último día. Y, y muchas gracias por acompañarme en esta plática que me tocó ahora compartirles a ustedes.